Después de presentar alias e import, vamos a ver otros dos tipos de palabra clave que nos podemos encontrar en Elixir que son relativamente sencillos y similares. Si ya habéis cacharreado con lo que se crea en un proyecto nuevo de Elixir, os encontraréis con una cosa un poco rara. Y es que si abro el archivo de test, por ejemplo empresatest.xs, aparece cierto código un poco peculiar aquí dentro por defecto que no se parece en nada a lo que hemos visto. Nosotros hemos visto devmodule, devp, pero no de repente que te aparezca use, doctest, test que lleva un bloque doEnd. Esto que estamos viendo aquí es el resultado de metaprogramar y de trabajar con macros. En Elixir tenemos el concepto de macro, que es código que se evalúa cuando se compila, ¿vale? No es como, por ejemplo, si yo tuviese una llamada regular, puede ser en un punto más de tu map, que cuando se está evaluando esta función al ejecutarla en IEX, se sustituye por la expresión con todo eso que hemos visto. En el caso de las macros, esta sustitución y esta evaluación se hace en el momento de compilar. Entonces es un poco especial porque al final lo que quiere decir es que cuando compile mi test, el código que le va a entrar al compilador es ligeramente distinto del que yo he escrito, porque las macros van a ser evaluadas en ese momento y seguramente este código se cambie por otro. Por ejemplo, puede ser que exista una macro llamada test que cuando se evalúe se sustituya por un par de llamadas a def y eso genere funciones. De modo que al final nuestro código acaba siendo como una especie de copia y pega donde pues test quiere decir el compilador lo va a cortar y pegar y va a poner en su lugar otro código que a lo mejor declara funciones o cualquier otra cosa. Normalmente vemos macros porque nos aparece la palabra clave use. Con use lo que hacemos es importar tal cual y traernos de otro módulo, en este caso de edgeunit.case, código, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos edgeunit.case. Bueno, pues si me vengo a la documentación de Elixir, concretamente a la de edgeunit, que yo creo que la voy a tener que traer desde su Xdocs, porque no tengo muy claro dónde va a estar si no, pues me encuentro con que en edgeunit.case existe una macro que identificamos porque aparece la palabra clave devmacro, que quiere decir define macro, pues a estas alturas ya qué sorpresa, ¿no? Devstruct, devp, pues devmacro, define macro, que se llama justo using, ¿vale? Siempre que hagamos un use, pues lo que se va a hacer es evaluar la función --using que haya dentro de ese módulo. Y el retorno de esta función, o de esta macro más bien, a pesar de que parezca una función, pues es justo código que se va a inyectar tal cual en nuestro módulo propio. Que lo reconocemos porque para devolver código tú dices, ¿cuál es el tipo de datos código? ¿Existe un tipo de datos llamado código? Técnicamente existe, es el AST, que es un concepto bastante extraño que tiene Elixir, pero que está ahí, y que es al final todo lo que viene dentro del bloque quote. O sea que al final lo que podemos intuir es que cuando yo ponga use edgeunit.case se va a sustituir esa línea del use por todo esto, ¿vale? Hay un par de unless por aquí para evaluar un poquito código, pero después de todo lo importante que podemos imaginar es que es un poco como quien importa tal cual eso, ¿vale? Así pues todas las funciones que hayan aquí declaradas pues están disponibles. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso pues nos importa test, que es una función que está en edgeunit.case y de hecho la puedo localizar y vaya, tampoco es una función, es otra macro. Una macro que cuando hacemos el unquote o el quote, pues vaya, resulta que por dentro está devolviendo una función. Por copia y pega al final, llamar a test lo que va a hacer es sustituir esa línea de test por tal cual un def, porque si os fijáis aquí dentro del quote hay un def, así que esto devuelve tal cual un def. Insisto, esto no es lo mismo que devolver una función tipo funciones de primer orden o punteros, no, esto es tal cual que se sustituye la línea del test por una línea que ponga def, nombre de la función. ¿Vale? De hecho, si no os lo creéis, podemos comprobarlo. Hago -s barra mix y uso C, como ya hemos visto que toda la vida que funciona para compilar código, me traigo empresatest.xs, ¿vale? Y me dice que primero tengo que llamar a edgeunit.start. Pues no pasa nada, yo la llamo. Y ahora ya, con esto lo que hago es modificar la máquina OTP para lanzar edgeunit. Y ahora ya supongo que sí que me dejará. Y empresatest. Vaya, tal cual hay un test que se llama, hay una función que se llama testGridsTheWorld. Además lleva espacios. Dios mío, me va a reventar la cabeza. Bueno, no pasa nada, lo meto tal cual, entre comillas, y
caramba. No sé qué tengo que pasarle aquí. Vamos a poner nil. Bueno, caramba, se está llamando a la función testGrisDeWorld. Esto es un concepto un poco chocante, podríamos llamarlo. O sea que al final lo que vemos es que sí, test nos trae pues una función y de hecho algo hará el use porque nos aparecen aquí cosas que no hemos escrito como tunit o tunit2, pues algo tiene que haber aquí dentro. Entonces, no es que quiera omitir adrede información sobre use, es simplemente que por el momento hasta que no explique cómo va lo de los quotes y los unquotes tampoco hay mucho que decir. Simplemente decir que cuando nos encontremos un use, que nos lo vamos a encontrar, ¿vale? Eso es así, nos lo vamos a encontrar por ahí cuando toquemos cosas en Phoenix, por ejemplo, o en alguna librería así importante como TUNIT, pues que tengáis en cuenta que estáis reinventando un poquito las normas del lenguaje. Y es que de hecho uno de los usos que tienen las macros, aparte de simplemente importar código de una forma parecida a como a lo mejor otros lenguajes de programación tienen con cosas como el extends, el implements o los traits, pues también otro uso que se le da es el de fabricar DSLs, que no tiene nada que ver con la conexión a Internet. DSL son las siglas de Domain Specific Language o lenguaje específico de dominio. Es una manera de crear un pequeño lenguaje de programación propio con palabras clave propias que solamente valen para casos muy concretos. Por ejemplo, podemos ver los tests como si fuesen su propio lenguaje de programación. Igual que tenemos en Elixir la palabra clave def o la palabra clave unless o la palabra clave tal, pues test es la palabra clave del lenguaje de programación XUnit. Y assert también. Por eso, a pesar de que no sea una palabra clave del lenguaje, me la señala de una forma que no haría si yo me inventase la palabra, ¿no? Es como si yo pongo SF5, fijaos que mi editor de textos no me la pinta de color amarillo, pero es como si pongo assert, sí. Si pongo refute, también. Raro, es como si supiese que assert es una palabra importante. Lo mismo se puede decir de test, que me la pinta de morado, o de describe. Pues en eso consiste un DSL. Aquí mi sintaxis del editor dice: como esto es Elixir, vamos a prepararnos para esta DSL, así que si alguien utiliza la palabra clave test o la palabra clave assert, píntala porque podría formar parte del DSL de TUNIT. Este tipo de cosas en el día a día nos las vamos a encontrar. Librerías como Ecto tienen su propio DSL, pues sí, también mediante un use las vamos a traer o ese tipo de cosas. O sea que allá donde veamos un use, pues que sepáis que estáis importando tal cual código. El otro caso que normalmente tenemos con los use, por ejemplo, es el de importar comportamientos genéricos, como por ejemplo cuando hacemos use application, ese tipo de historias, pues para poder hacer que un módulo sea como si fuese de un tipo concreto, ¿vale? Ya he dicho 1200 veces que en Elixir no hay programación orientada a objetos, pero también nos vamos a encontrar el use cuando, pues en vez de estar todo el rato copiando y pegando las mismas funciones en 4 módulos donde lo vayamos a utilizar, pues a lo mejor nos compensa más ponerlo en un módulo común y luego poner use y que haga copia y pega para que se traiga ese código. La otra palabra clave que quedaría para cerrar todo este bloque, aparte de la use, es la require, ¿vale? Require es una palabra clave un poco especial que no nos vamos a encontrar muy a menudo más que para un par de casos concretos. Y tiene que ver con las guardas, sobre todo, pero también con las macros. Y es que a veces vamos a querer utilizar macros que haya en otros módulos. Por ejemplo, existe en Elixir una macro que además es la que ponen siempre como ejemplo, que es la que está en integer, que es isEven y isOf, ¿vale? Aparecen a primera vista dos funciones, por ejemplo integer.isEven o integer.isOf, parecen funciones realmente que te dirían si un número es pues par o impar, en este caso isOf de 5, no, perdón, esto es un 6. isOf de 6 devuelve falso, o sea que este es el impar, a mí el tema del odd y el even lo llevo fatal, pero son macros, ¿vale? Si vemos su código fuente, que por supuesto lo podemos ver, pues vemos la definición de isOf y vemos que no es una función, es una macro, de hecho, es una guarda, que al final es un tipo de macro, y aquí tenemos la definición que hay por debajo. ¿Por qué lo haríamos así? Pues porque a veces, si queremos, por ejemplo, que sean compatibles con las guardas, pues las guardas, podemos crear guardas nuevas, pero tienen que estar hechas a partir de otras guardas. Por ejemplo, en este caso, para que un número sea impar, pues tiene que ser primero un número, creo que es coherente, y luego tiene que ser, si lo convertimos si le hacemos una comparación booleana con el número 1, pues tiene que darnos que el último bit esté encendido. Esto es una cosa muy técnica que a lo mejor habrá gente que haya trabajado con bits y con todo ese tipo de cosas que sabe lo que quiero decir. Si no, pues nada, simplemente esto podemos verlo como un rem de 2 es igual a 1, básicamente. Y el isEven pues exactamente igual. ¿Qué rol pinta aquí
require, pues que tal cual, si yo intento llamar a una macro, así sin más, por ejemplo, integer.isOth, me va a decir que no. Me va a decir que no puedo. Si quiero utilizar una macro, antes tengo que importarla usando require integer para traerme las macros a mi contexto. En este caso, como esto es IEX, me la traigo al contexto IEX, pero si esto fuese un módulo, pues tendría que poner simplemente require integer y con eso ya me la traería. Y como si fuese arte de magia, pues ya de repente isOth 5 empieza a funcionar. Eso es todo realmente. Tampoco la vamos a encontrar muy a menudo, pero simplemente la vamos a utilizar cuando la documentación de la librería que vayamos a utilizar nos diga que la tengamos que utilizar en la mayoría de los casos. Porque por lo general no es recomendable. No es recomendable usar macros fuera de lo estrictamente necesario, porque pues te hace estas cositas que de repente el código, como ya no se parece a lo que debería ser e importa código de otro, pues vete tú a saber lo que está haciendo por debajo. Y eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.